noches, bienvenido a este nuevo programa de Prevenir TV. Lamentablemente hoy tenemos una triste noticia que informarles. El 15 de octubre pasado falleció el destacado pediatra tapatío Francisco Illarte Vázquez, padre del doctor Francisco Illarte Anaya, conductor y creador de este programa. El doctor Illarte Vázquez fue pionero de la cirugía pediátrica en el occidente del país, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y, como han señalado varios de sus amigos y colegas, un incansable trabajador del Hospital Civil, del viejo Hospital Civil. El doctor Illarte Vázquez también fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Antes de dejar con ustedes al doctor Illarte Anaya, a quien en nombre de todo el equipo de Prevenir TV aprovecho de expresarle nuestro cariño y nuestras condolencias. Vamos a ver un video, la última aparición pública del doctor Illarte padre, que fue precisamente acá en Prevenir TV, programa al que vino a apadrinar y en el que estuvo el 28 de septiembre pasado. Para el último lo que es primero. Y lo último lo que es primero es exactamente honor a quien honor merece. Y quiero agradecer a mi señor padre. ¿Le puedes dar Quiero agradecer a mi padre el hecho de esto. Papá, ahí está el micrófono. ¿Qué te parece? Aquí estamos en este programa. Bueno, yo tengo un hijo muy inquieto que siempre ha buscado sobresalir en varios aspectos. Es una cosa nueva que creo que es la primera vez que un médico se atreve a hacer esto que está haciendo. Pues lo felicito y me felicito yo de tener un hijo como él. Papá, pues esto es tuyo, o sea, qué bueno que hay esta oportunidad de que mi mamá y tú estén disfrutando de este momento. Es un momento de disfrute, es un momento de fiesta, es un momento que seguramente baja un poquito todo lo angustioso que han sido los últimos 2 años para nosotros. Bueno, creo que sí es. Entonces, quisiera yo mencionar que este día es un día pues muy singular, es un día en el cual se inicia una forma de comunicación con la sociedad, con la comunidad internacional, y esperemos que este programa pueda servir de referencia para mucho de lo que se está hablando de influenza, vacunas y muchas otras cosas dentro de la medicina del mundo. Agradecemos mucho su participación, agradecemos mucho su audiencia, agradecemos mucho la visualización de nuestro programa. Recordamos que lo pueden ver en Prevenir TV, en la página www.prevenir.com.mx, en cualquier momento que ustedes puedan hacerlo, y seguramente nos veremos en vivo para la próxima semana, el próximo lunes, a las 11 de la mañana, en Guadalajara y en cualquier otra parte del mundo. Nada más, antes de terminar, yo quisiera comentar una cosa. Papá, ¿qué pasó cuando tú iniciaste con la cirugía pediátrica en el hospital? Pues tuve muchos enemigos, por decirlo así, porque todos creían, en primer lugar creían que operar a un niño era igual a operar a un adulto. Después se convencieron con el tiempo que no era eso realidad. Luego todos creían que les iba a quitar la clientela porque se hacían cosas que antes hacían los cirujanos generales con las técnicas inadecuadas, hasta que hubo quien
y me tocó la suerte de hacerlas a mí, pero eso fue. Pues una cosa muy interesante, y eso obviamente pues eso seguramente lo aprendí de ti, porque la lucha con este tipo de cosas para hacer mención de estas cosas son muy pesadas. Paulina. Bien, ya estamos terminando. Le agradecemos al doctor Francisco Illarte Vázquez haber acompañado a su hijo en el primer programa Prevenir TV, también a su madre, la señora Coquita Naya de Illarte, que está ahí muy orgullosa, se le ve. Y bueno, doctor, ya tuvimos nuestro primer programa, salió todo bien, al parecer, y nos vamos a ir. Les recordamos a la gente, a las personas que nos están viendo, que nos pueden ver en directo todos los lunes de... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo donde nos estén visualizando. Pues esto no deja de ser un momento de un dolor muy intenso, pero a la vez de mucho honor a mi padre. Tal como lo mencionaba en ese momento, no hace 4 semanas apenas, que honor a quien honor merece. Y mi padre, con todo el desarrollo de su trabajo, logró realizar cosas que en aquel tiempo eran una cosa que no se podía creer. El hecho de lograr hacer que una empresa multinacional donara los mobiliarios para tener una sala de cirugía de niños y luego otra de niñas en el hospital, hacer una serie de cosas que realmente me llenan de orgullo. Y yo lo que quisiera es que, más que mis palabras, pudiéramos ver un documento que tiene la voz de mi padre, que relata su vida, mi obra, y que fue elaborado a través de lo que él quiso que yo pusiera, quiso que yo investigara, y lo realizamos también con su nieto, con Juan Pablo, mi hijo. Y este es un programa que fue muchos meses, muchas horas de trabajo, y que me gustaría compartirlo con todo el mundo porque realmente vale la pena. Entonces, si podemos ver mi vida, mi obra de mi señor padre. En ese periodo de aprendizaje tuve como maestros todos ellos con Meltón, por ser de origen regio, don Severo Díaz, Saúl Rodiles, Salvador Torres Luquín, José de Jesús Ayón, Raúl Quintero, Arturo Rivas Sáenz, José Vizcarra, ingeniero Bancalay, ingeniero Romero, Pedro Ballín Esparza, José Montes de Oca y Silva, José Párez Arias y muchos más que no recuerdo. Mis compañeros desde entonces fueron Ignacio Alcaraz del Río, que llegó a ser director de la Facultad de Medicina, Manuel Briones Pérez, profesor de Anatomía Descriptiva, Rafael Caloca, campeón de oratoria en la preparatoria, que primero estudió leyes y después medicina. Estela Ponce de León, Martín Ortiz Alonso, Juan Rocha Melchor, Rodrigo Andalón del Castillo y Pancho Ramos Cuervo. Por fin, después de ese recorrido estudiantil, en 1937 ingresé en la Facultad de Medicina. Recién remodelada y como se acostumbraba, fui sujeto a aquellos ritos de iniciación, es decir, una salvaje grajeada. Solo entramos 19 y encontramos otros tantos que no habían pasado las clases de anatomía y química. Cursé la carrera dirigido por una baraja de maestros de gran clase y sabiduría, los doctores Luis Vélez, Cristino Sendis,
Carlos Calderón, José Sánchez Cortés, Raúl Rojas Ruiz, Alfredo Ambriz, Francisco y Enrique García Ruiz, Wenceslao Orozco Sevilla, Roberto Mendiola Horta, Jesús Delgadillo Araujo, Miguel Baeza Gras, Luis Fara Mata, Ignacio Chávez, Adolfo Robles Machain, Roberto Michel, Delfino Gallo, Rafaela Madrid, Salvador Romero Gutiérrez Hermosillo, Benito Gutiérrez Romero y Alfredo Cepeda Camarena, muchos de ellos formados en Europa y por lo tanto también recibí dosis culturales en sus magistrales ponencias. Un dato del año de internado me viene a la memoria. Marcial González, otro de los compañeros, quien fue campeón nacional de guitarra clásica, le gustaba practicar y ese era una delicia tanto para nosotros como para los enfermos de tuberculosis que estaban frente a los cuartos de nosotros, de los internos. Escuchar las melodías que salían de su instrumento casi siempre en la madrugada. Se pueden imaginar en la noche los pasillos iluminados por la luna llena, estrellas brillantes y música clásica. Era para disfrutar y descansar del trabajo diario. Pasaron los 6 años de estudios reglamentarios y en ese tiempo se acostumbraba que previa aprobación de la tesis nos señalaban una semana de 7 exámenes de las distintas disciplinas para cada pasante. El ritual, el maestro y los sinodales. Todo el grupo de compañeros estaba presente, el grupo donde se daba la clase y algunos médicos que se unían con curiosidad al auditorio. Los maestros nos señalaban un enfermo que había que explorar, diagnosticar, y si el caso lo ameritaba, había que proceder a efectuar una maniobra médica o quirúrgica. Transcurría la semana de exámenes y el sábado se reunían los 7 maestros, el director y el secretario, y después de deliberar, invitaban al alumno a pasar a un pequeño espacio en donde el secretario leía solemnemente el dictamen y el director nos tomaba el juramento. En pediatría, el Centella, que tenía nombramiento económico de ayudante en las clases de pediatría teórica y clínica, y además colaboraba en las salas de enfermitos de la división de pediatría. Cuando terminé los estudios de la carrera ipso facto, me integré con los maestros Benito Gutiérrez y Alfredo Cepeda, asignándome primero a la policlínica y posteriormente fui rotando por todos los servicios durante 5 años. El doctor Benito Gutiérrez Romero me aconsejó que me dedicara a la cirugía infantil. Experiencia quirúrgica ya la tenía porque sistemáticamente ayudaba a los doctores Vélez, Ambriz, Rojas Ruiz y ocasionalmente a los maestros Francisco García Ruiz, Ernesto Villaseñor Vidrio y José Ochoa Fernández. Los frecuentes viajes en las semanas médico-quirúrgicas del Hospital Infantil de la Ciudad de México y la creciente amistad y consejos del doctor y general don Jesús Lozoya Solís fueron parte de mi preparación y apertura a la vida científica nacional. En 1950 practiqué la primera pilotomía con el método de Frederick Ramstedt, el primer riñón extirpado, la primera esplenectomía, la primera resolución del síndrome de Ladd, que entre paréntesis tengo en mi haber una técnica diferente. Una gran parte del instrumental quirúrgico especial para niños lo compré de mi propio peculio.
En el hospital civil, ahora llamado Fray Antonio Alcalde, tuve frecuentes problemas con los médicos de otros departamentos, otorrino, gastro, urología, ginecología. Creían que invadía sus terrenos. Cada semana reuniones a la dirección del hospital, pero apoyado por el entonces director Padrón Rodríguez Gómez y del maestro Alfredo Cepeda, seguí luchando y pude salir adelante apoyado en las ganas de hacer el bien y lograr el bello objetivo de la salud infantil. Durante esos 30 años de arduo trabajo logré consolidar mis sueños de ser parte integrante de la pediatría y de la cirugía pediátrica de México. Al pasar el tiempo estoy seguro que mis maestros Benito Gutiérrez y Cepeda Camarena no se equivocaron conmigo como yo no me equivoqué con Horacio Padilla, con Óscar Aguirre, con Gilberto Martínez, con Jorge Huerta, con María Elena Aquita, con Miguel García Rodríguez, con Adalberto Rocha, con Eduardo Rosales, con Mario Fuentes, con Seferino Zúñiga, con Alberto Uribe Arias, con Pedro Gortázar, con Rodrigo Celis, con José Ceballos, con Toña Figueroa y muchos más. Tuve la responsabilidad de todos los puestos administrativos y docentes en el departamento de pediatría. Conseguí que la Casa Nestlé donara a la facultad un aula con todo lo que se necesitaba para esa época, con la anuencia del doctor Wenceslao Orozco y Sevilla, entonces director de la facultad. También logré que se hicieran 2 salas para enfermitos quirúrgicos, una para niños y otra para niñas. La lucha contra el centralismo hizo que un grupo de médicos, incluyéndome a mí, por la ilusión de la construcción del ahora nuevo Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, viajáramos frecuentemente a la capital al solicitar la erogación económica. Tenga una satisfacción al ver el hospital y considerarme por aquel granito de sal como parte del esfuerzo para salvar vidas en ese nosocomio. En la construcción de la Casa del Médico también participé, ya que con liderazgo del doctor Gabriel Cortés Martínez formamos un grupo de resistencia. De ese grupo solamente 3 seguimos en el diario Caminar: Gabriel Ayala y Delanteros, Mario Rivas Sousa y el que habla. Los llamaron los troglos. Ahora hablaré de mi participación en el aspecto científico. Más de 80 trabajos médicos quirúrgicos presenté en palestras del país y fuera de él. Algunos publicados en revistas médicas del Distrito Federal, de la ciudad de Guadalajara, de Monterrey, en Durango, en Zacatecas. Fueron publicados algunos en ediciones italianas, uruguayas y en el Journal Medical de reconocido prestigio. Fui profesor invitado en las ciudades de Monterrey, Morelia y San Luis Potosí. Inauguré el Hospital San José de Ciudad Guzmán. En ese entonces era presidente de la Sociedad de Cirugía de Guadalajara. Siguió con la segunda intervención quirúrgica el maestro Delfino Gallo. Recibí la condecoración con una medalla alusiva al segundo lugar nacional de investigación sobre nutrición y crecimiento del prematuro en la antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, localizada en la Plaza de Santo Domingo, siendo director el doctor Bernardo Castro Villagrana. Fue una reunión internacional con el auditorio lleno y entre los asistentes se encontraba
un número importante de extranjeros. En el momento que me llamaron para pasar al estrado, las extremidades inferiores me fallaron y respirando profundamente me sobrepuse y procedí a la presentación de mi trabajo. Al terminar volví a mi lugar. Los doctores Muñoz Trumbull y el maestro Alfredo Cepeda Camarena, de feliz recuerdo, se encontraban en el auditorio. De ambos recibí una felicitación y el doctor Muñoz me comentó: bien lo recuerdo, doctor Eguiarte, esa fue la primera parte, enseguida vendrán las preguntas, en inglés, francés e italiano. Afortunadamente había traductores. Adornan mi currículum con mucho honor las dos medallas de 25 y 30 años de docencia, ambas recibidas en sesiones solemnes en la paraninfo de nuestra gloriosa universidad. Una de ellas la tengo en el pecho colgada de una cadena que semánticamente día a día me sigue uniendo a la universidad. En 1962 fui nombrado miembro del número de la Honorable Academia Mexicana de Pediatría, en una ceremonia inolvidable acompañado de mi familia, vestido con toga y birrete, y de imposición de la venera en la desaparecida por el terremoto de 85, unidad de congresos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde hace algunos años soy miembro titular de la misma. Abro de nuevo el baúl de los recuerdos para contarles que en 1969, en ocasión de mis 25 años de ejercicio profesional, un grupo de mis alumnos, ya médicos pediatras encabezados por los doctores Horacio Padilla Muñoz, Toñita Figueroa, Adalberto Rocha Aranda y Rodrigo Celis, me organizaron un homenaje e invitaron a lo más granado de la Academia Mexicana de Pediatría, asistiendo a los doctores, el presidente Gabriel Araujo Valdivia, y el vicepresidente Rafael Ramos Galván, el doctor Rogelio Hernández Valenzuela como representante de la Academia Americana de Pediatría, y el general y doctor Jesús Lozoya Solís, en su calidad de presidente de la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica, del cual también yo soy fundador, que abarca desde Alaska hasta Patagonia. Y en ese momento la Academia me dedicó un libro, Humanismo en Pediatría, que conservo como tesoro personal. Escuchemos algo de lo mencionado en este momento por el doctor Ramos Galván. Si todo fue bien, habrá nacido plenamente y se habrá perpetuado. Vivirá siempre alerta, siempre despierta. Su tiempo estará plenamente lleno. Arremeterá constantemente contra los molinos de viento y el viejo pediatra, el que sabe que las edades proclaman lo que son y lo que crece después y fuera de ellas, llenará sus horas de sueño con la imagen de los que fueron sus clientes y ahora están convertidos en Quijotes, en Kennedys, en Morelos, en santos como el de Asís, en luchadores como el Tuchenko, como Juan el 23º, como Marx, como Mao, como King, como Guevara, como Camilo Torres, como Ignacio de Loyola y como tantos miles y miles de artesanos, de campesinos, de poetas y de artistas que reverencian a la vida. Si todo fue mal, serán espíritus castrados, almas estáticas, cuerpos achatados, momias de ambulantes cuya sola salvación podrá ser la muerte. Doctor Eguiarte, dicen los poetas, León Felipe en lo particular, que por los tiempos de los tiempos ellos solo han trabajado con polvo y lágrimas, y que el buen poeta es el que puede organizar su llanto y el polvo disperso de sus sueños. Pero yo, que no soy poeta sino pediatra, digo que a los no poetas y en especial a los pediatras y tal vez a los científicos y a los sabios les ocurre lo mismo, porque polvo y llanto
no son sino una descarnada y desgarradora expresión de la materia y de la energía del cuerpo y del espíritu. Es más que probable que en su aventura Prometeo se equivocara, porque el llanto, que no es otra cosa que la risa, anima al polvo y lo convierte en hombre, transforma la bestia. El llanto rompe las fronteras políticas y hará que algún día los hombres se entiendan mejor. Logrará que todos los gentes de todas las clases vivan juntos y trabajen juntas en un mismo mundo en el que reine la paz. De llanto y con llanto están hechos la Biblia y el Talmud, el Corán y los Evangelios. Llanto y risa son todos los padres y todas las madres, todos los hijos y los hermanos. Y llanto también son los maestros. Y si llanto es el hombre, no era necesario robárselo a los dioses. Parecería, doctor Eguiarte, que en el suceso de su propia vida usted ha ganado la partida. Y cabe preguntarse, ¿cómo lo pudo lograr? ¿Fueron las gotas de luz que el destino le deparó? ¿Es el polvo tapatío con el que usted trabajó? ¿Fueron sueños dispersos que usted supo estructurar en tangible realidad? ¿Fue su llanto? ¿Fue su risa? A usted les corresponde pensar en ello, no a mí. Nosotros solo podemos decir que envidiamos la magnífica cosecha de la que disfrutan, cosecha de luz, cosecha del espíritu encarnada en los jóvenes médicos que ahora gozan al expresarle el cariño que sienten por ustedes. Durante el desarrollo de este acontecimiento, la colonia libanesa encabezada por las respetables damas Rosa Ortiz de Jagua, Yamile Franqui, María Elena Chagra, Clementina Setter, Laila Baile, vistieron a sus hijos pacientitos míos de médicos y enfermeras para una misa que se celebró en el templo expiatorio. Aprovecho la ocasión para expresarle también mis gracias a la familia Antonio Marón, a la familia Karam Baruki, y confirmo aquella frase famosa del expresidente López Mateos, que dice: si no tienes un amigo libanés, búscalo, que está grabada con letras de oro en el círculo libanés de la Ciudad de México. Fui presidente y parte de la mesa directiva de muchas asociaciones médicas y recientemente, en el 2004, la distinción de ser nombrado adulto mayor sobresaliente en ciencias de la salud activo. En 1998, con ocasión de la 81 aniversario de las divisiones de pediatría del Hospital Civil, me hicieron favor de dedicarme una semana médica con mi nombre. Otro momento impactante e inolvidable fue en mi paso por la docencia, cuando al iniciar las clases de pediatría vi a mi hijo Francisco en el salón sentado en primera fila, y por un momento se me cortó la inspiración. Él notó esa escena y al terminar la clase me preguntó qué me había pasado, y le expliqué la diferencia entre un hijo y un alumno y un hijo alumno. Estar aquí en este recinto sagrado me recuerda algo que pocos conocen y que ahora les voy a contar el porqué de mi renuncia a la jefatura del departamento de pediatría. Dos fueron las causas. Con motivo de la elección del nuevo jefe, un grupo de médicos de la nueva sociedad médica del hospital convenció a uno de los encargados de una sección del departamento para que los practicantes tuvieran voto que contara para la elección. Jóvenes que iniciaban su servicio
nuevos médicos que no tenían idea de quién era parte del staff y conocían solo a aquel que los había ilusionado al concederles prebendas que yo nunca aprobé. Por aumento en el número de votantes ganaron fácilmente, se imaginan, más de 30 contra los 15 que manejábamos el departamento. La segunda causa fue en una operación que estaba practicando. Uno de los médicos ayudantes que estaba a la mitad de la intervención se quitó los guantes y me dijo: ya me voy, ya se cumplieron mis horas de trabajo. Tal vez en otro tipo de trabajo esto se pueda hacer, pero a la mitad de una cirugía sigo creyendo que una actitud así es falta de ética y honestidad profesional. Eso generó un altercado y discusión verbal intensa. Ese individuo pasó el problema al secretario general de la sociedad, quien lo apoyó atropellando mi orgullo y dignidad. Pero pasemos a otra cosa más agradable. Mi vida pronto se llenó de luz, ya que en 1946 conocí a una hermosa mujer, mi querida Coco, Becas como yo le digo, de Caín. Bella por dentro y por fuera, y después de un año de coqueteo, nos casamos e iniciamos un largo camino. Fruto de este amor son nuestros 3 hijos: Francisco, pediatra, especialista en adolescencia y vacunólogo; Marcela, educadora y secretaria; y Alejandro, ingeniero agrónomo con maestría en la Universidad de Puno. Después de tantos años, recuerdos abundantes afloran en mi memoria. En el buró siempre había una flor de color rojo intenso, un exquisito perfume y un retrato. Coinciden el perfume y el retrato, pero también hay unos lentes, un analgésico, un ungüento, gotas para los ojos, un antihipertensivo, pentoxifilina para activar la circulación cerebral, y al lado el bastón. Y con todas estas herramientas seguimos unidos después de 58 años de matrimonio. Estos dos bellos edificios, la Facultad de Medicina antigua y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, con sus amplios y suntuosos corredores, tienen para mí recuerdos inolvidables, donde construí una gran parte de mi vida. Al caminar por ellos, apoyado por el bastón de madera y ritual de la experiencia, vuelvo a oír murmullos de aquel vivir pasado. La vida solo puede ser entendida viéndola hacia atrás, pero concluyo que debe ser vivida intensamente hacia adelante. Han pasado todos estos años y miles de días como hojas de mi libro personal, marcadas y rociadas de lágrimas, de emoción, sin sabores, pero sobre todo con una marca de agua en todas ellas: el amor a la pediatría. Una frase que escribí hace ya mucho tiempo: hice de los niños el motivo central de mi existencia. Redata mi perenne sentimiento a lo que me he dedicado en cuerpo y alma toda mi vida, y lo sigo haciendo. Gracias a la Asociación Cultural del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y sus dirigentes. Gracias al señor rector, doctor Raúl Vargas, rector de Ciencias de la Salud de la Universidad.
Gracias a Dios por el universo que me toca vivir. En el centro se encuentra mi mujer Coco, mis hijos Francisco, Marcelo y Alejandro. Mi universidad, la antigua Facultad de Medicina, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, pero sobre todo, gracias porque aprendí a decir con toda la emoción que me embarga este momento, gracias, muchas gracias. Francisco Yarte Vázquez, destacado pediatra tapatío, que falleció el 15 de octubre pasado a los 89 años de edad, y padre además del conductor y creador de Prevenir TV, del doctor Francisco Yarte Anaya. Acabamos de ver un video titulado Mi vida, mi obra, en voz del propio doctor Yarte Vázquez, en el que hacía un poco el resumen de su trayectoria profesional. Pero para conocer más sobre esto, sobre las impresiones de sus colegas, de sus alumnos, tenemos invitado acá en el estudio al doctor Óscar Aguirre Jauregui, cirujano pediatra, al doctor José Delgadillo Guerrero, presidente de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil, y también nos acompaña el doctor Guillermo Janowski, presidente del Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco. Bienvenido a Prevenir TV, doctores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches de nuevo, en cualquier lugar donde nos estén viendo. Y después de estar viendo con toda esta alegría y tristeza este documento de mi padre, cuando él dice muchas gracias, yo le diría a él muchas gracias por todo este tiempo y todo ese dechado de experiencia y de grandes cosas que nos dejó. Pero aquí tengo a gente que también lo quiso mucho. Óscar. Perdónenme que yo utilice un enlace muy coloquial con el conductor y responsable de este programa, a quien conozco desde estudiante y siempre le llamé con afecto Panchito. Pancho Grande en este caso era el maestro Francisco Yarte, y me siento muy honrado con esta oportunidad de venir, revisar, platicar con el auditorio alrededor de la figura de este importante profesionista que Jalisco dio, no nomás para la región del centro y el occidente, sino a nivel nacional, porque aunque fue presentado como pediatra, él tuvo ese don o ese privilegio de haber sido pionero, iniciador de una rama especializada de la pediatría, de las primeras que nacieron del campo global de lo pediátrico, y me refiero a la cirugía pediátrica. Complacido por estar aquí, Panchito, es un honor, y bueno, probablemente nos quedemos cortos en lo que quisiéramos hacer o decir, como para destacar cuán importante ha sido la figura de este magnífico ser humano que se llamó Francisco Yarte Vázquez, tu padre. Muchas gracias, Óscar. Pues la cirugía pediátrica era la pasión de mi padre. Yo recuerdo que cuando yo regresé de Colombia, donde tuve la oportunidad de estar 10 años, hace ya 11 años que regresé, un día por la noche timbró el teléfono y yo me asusté, y me dice, no te asustes, es para ver si podemos operar a una niñita que tiene una apendicitis. Le decía yo, papá, pues de pronto pues no le hablamos a alguien más, pero me dijo, no, hay que hacerlo. Llegamos, era una apéndice retrocecal, perforada, con un abdomen agudo, o sea, todo ese tipo de situaciones en que nos involucramos, sacamos adelante a la niña, le pusimos sus drenes, todo muy bien, la niña se curó.
Y luego sucedió algo muy curioso que tal vez nos hizo ahí tomar ciertas determinaciones, porque la gente se salió y no nos pagó. Entonces le dije, papá, bueno, pues ya no estamos en el hospital civil, ya es otra cosa. Por ahí después, posteriormente, la última aparición quirúrgica fue la sección de un frenillo sublingual, pero él soñaba con seguir operando. Mi padre nunca dejó la oportunidad de hacer alguna cosa. Doctor Delgadillo, usted conoció a mi papá no solamente como médico, usted lo conoció en un ámbito cultural, en un ámbito de amistad, en un ámbito muy humano. ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, en primer lugar quiero decirles que es un honor para mí que me den la oportunidad de estar aquí presente, rindiéndole honores también a nuestro querido maestro, de quien pues obviamente tengo gratos recuerdos de él como maestro que fue para mí desde allá en los albores de 1951-52, cuando yo era estudiante de la clase de pediatría precisamente, y desde entonces pues lo conocí como maestro, y posteriormente ahora en los últimos años que tuve la oportunidad de convivir con él así como amigo, como un maestro respetado, y que siempre encontré en él la amistad que él nos brindó a todos los que nos estuvimos reuniendo por los últimos años en unos desayunos que frecuentábamos y que él disfrutaba mucho y nosotros también lo disfrutábamos con él. La impresión de él es que siempre fue un maestro muy amistoso con todos los compañeros profesionales y no profesionales, médicos, alumnos y amigos en general. La jovialidad, la alegría siempre la mostró en todo momento, hasta el último momento en que ya no nos pudo acompañar en nuestras reuniones semanales que estuvimos llevando por los últimos 4 años, cuando menos, de cada semana. Entonces la amistad perdura y el recuerdo de su personalidad sigue presente en mí. Fíjese, doctor Delgadillo, ese convivio de los miércoles le trajo a mi papá también un momento de mucha alegría muy diferente. Él, como siempre, iba arreglado como un dandy a sus actividades, siempre. Pero tenía una de sus condiciones en que lo hacía particular y peculiar, era su risa. Él tenía una risa que se oía a 2 cuadras, y el cariño con el que trataba pues a sus pacientes, a las mamás de sus pacientes, a los papás de sus pacientes. Eso le trajo muchas cosas. Le dejó una estela de unas satisfacciones muy grandes, pero además Oscar y doctor Janowski también nos dejó una responsabilidad sumamente grande para continuar con esto. A mí me gustaría, doctor Janowski, que siendo usted en este momento el presidente del Colegio de Cirugía Pediátrica, que no fue en su tiempo, mi padre tal vez pues a usted no le tocó verlo operar ni nada de esto, pero yo sé que usted lo respetaba y lo quería mucho. Cuéntenos, doctor. Sí, primero que nada agradecer la oportunidad de poder dirigirnos a la audiencia para hablar de el padre de la cirugía pediátrica de Jalisco. Se dice fácil, pero el doctor Eguiarte sembró las bases, puso los cimientos de lo que ahora es una especialidad fuerte, vigorosa, de mucho impulso, que ofrece salud a la niñez jalisciense y del occidente del país. El Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco está de luto. Perdimos a uno de nuestros pilares más importantes. La oportunidad de destacar la trayectoria y los valores humanos y profesionales del doctor Francisco Eguiarte. Nos faltarían programas para poder hablar de todas las cualidades y todas las enseñanzas que el doctor dejó. Si bien cronológicamente no tuve yo la oportunidad directa de convivir con el doctor en un quirófano, sé que era su pasión. En todas las oportunidades que tuvimos de conversar,
Él nos explicaba, nos dio sus vivencias, nos daba sus tips de qué es lo que hacía él, cómo lo atendía a los niños, y de todo eso aprendimos. Yo podría decir que los cirujanos pediatras del estado de Jalisco somos un grupo de trabajo muy importante en este país, y figuras como la del doctor Francisco Eguiarte formaron y generaron con su calidad y con sus cualidades que se diera un ambiente propicio para que se desarrollara esta especialidad, que es una especialidad relativamente joven. Dice doctor Janowski que mi padre, así como estamos diciendo, tan apasionado en esto, ya a mí me tocó compartir con él muchos años. Llegamos a operar amígdalas, apéndices, hernias, porque el cirujano pediatra en aquel entonces tenía una formación como más integral. A Óscar Aguirre, mi padre decía siempre con mucho cariño y con mucho orgullo que Óscar Aguirre era cirujano pediatra por él, que porque en la Ciudad de México se habían encontrado y que Óscar llegó con él y le dijo: fíjese que tengo dificultades para entrar. Esto yo no sé si tú lo sepas, pero él me lo contó a mí no hace mucho tiempo, y me dijo que había hablado con el doctor Beltrán Brown para que hubiera ciertas facilidades. Mi padre jamás diría esto, y creo que al día siguiente le llamaste para decirle que ya estaba, y después estuviste en Londres haciendo más cosas y toda esta secuencia, Óscar. Sí, la relación con el maestro Francisco Eguiarte, yo la inicié muy pronto desde en la carrera de medicina, concretamente en el tercer año de la escuela de medicina, que es cuando yo acudí al aula. En ese momento llevábamos pediatría 1, en cuarto año volvió a uno a tener clínica de pediatría, pero en el tercer año de pediatría yo ya había tenido relación personal con el maestro, más preguntas al término de las clases, más carcajadas de esas que a mí me hacían sentir, la pipa siempre, que a mí me hacían sentir que estaba frente de un hombre triunfador, seguro de lo que hacía, de lo que quisiera hacer, de lo que quisiera que los que vienen atrás llegaran a hacer. De hecho, pero sin el contacto personal, puede decirse que yo ya había establecido relación con don Pancho, porque en 1957 yo entré a la escuela de medicina. Entonces alrededor de las 10 de la mañana entrábamos a las 7 y alrededor de las 10 nos cruzábamos el jardín botánico cuando había fondos para comprarse una Coca-Cola en una cafetería, era más bien una nevería, se llamaba La Reina, y Jesús se va a acordar bien de ella. Entonces nos dábamos los grajos, los de primer año, el privilegio de irnos a tomar un refresco ahí, pero traía un doble sentido. Era el estar como a 2 o 3 o 4 mesas de donde estaban los grandes actores, el grupo de los Troglos, el grupo de los Tejanos, del Mexamer, y nosotros allá a 3 mesas de distancia, con una Coca-Cola para que rindiera pues 3/4 de hora por lo menos, ¿no? Pero con los sensores abiertos. Antes de cruzar la calle ya era posible escuchar las carcajadas de don Pancho, segurísimo, con Gabriel Ayala, con el maestro Chintas, Gabriel Cortés, con Mario Rivas. Era un grupo muy ruidoso, muy alegre, inteligentes, triunfadores, líderes. Cuco Padilla, eran líderes de lo que cada uno de ellos hacía, y en el centro de esta sonoridad estaban siempre las carcajadas de mi maestro Pancho, y yo veía ese grupo de triunfadores, y a un lado estaba otro grupo sensacional de individuos que eran los del México Americano. A la postre, mis grandes amigos, maestros, con quienes desde hace casi 30 años todos los miércoles suelo ir a comer. Rara vez me pierdo esas comidas de los miércoles, pero yo desde entonces tenía muy bien enfocado
los personajes importantes de la Escuela de Medicina de ese tiempo, ¿no? Entonces a Pancho Guiarte yo sabía que era el pediatra y yo empecé a darme cuenta que era el que operaba y estaba rescatando con los cirujanos de adultos, que eran quienes operaban a los niños, estaba rescatando, con la ayuda de ellos ciertamente, por la amistad. El maestro era muy amiguero, nunca lo hubiera hecho de una forma traumática, pero era amiguísimo del maestro Luis Vélez, del doctor Ambrís, de Rojas Ruiz, de Leocadio Soto, grandes cirujanos que normalmente lo invitaban a sus cirugías de adultos, y él empezó a trasladar esa concepción hacia la solución de problemas pediátricos, de modo es que mi relación con el maestro tiene diversas etapas muy marcadoras. Cuando estuve en sexto año él me dirigió la tesis para médico general. Cuando yo me fui a México y mis gestiones siempre fueron conversadas y consultadas con él, y siempre recibí el impulso, el ánimo, decir, pégale duro, tienes que venir aquí mejor que todos nosotros, pero de una forma muy abierta, muy sana, muy estimulante para quien tiene 22, 23, 24 años y se quiere comer al mundo. Mucho que decir, pero creo que ya me apoderé del micrófono. Oscar, muchas gracias. No, es que pues esto es falta tiempo. En este momento que hablabas del doctor Ambrís y del doctor Vélez, fueron ellos quien lo invitaron a ser parte del country club para empezar a jugar golf, y mi padre fue un golfista excelente. Entonces todo ese tipo de situaciones que a través de su vida, pues yo creo que va a ser muy difícil poder manejar, o poder en algún momento dado poder manejar todas estas cosas. Mi padre escribió unos cuentos que se llamaron 3 cuentos verdaderos, que tuve la oportunidad de editárselos y de poderlos, hizo la presentación precisamente el día que cumplió 89 años de edad. Usted estuvo ahí, doctor Delgadillo. Sí, cómo no, lo recuerdo, y precisamente traigo aquí un ejemplar de esa ocasión con la historia de los 3 cuentos de tres de sus pacientitos que atendió él en su ejercicio profesional, donde hizo recordatorio de la manera como tuvo que manejarlos, cada caso en particular, y el éxito que obtuvo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces esa ceremonia fue muy agradable porque hizo recordar y demostrar la gratitud que esos jóvenes, ahora personas ya de nuestra sociedad vigente, le recordaron y le agradecieron precisamente el manejo que tuvo para ellos en su infancia. Fíjese que seguramente ahora me va a tocar rescatar muchas otras cosas que él escribió por ahí, ahora en que me vaya a encontrar metido en la parte oscura de algunas cosas que van a ser muy dolorosas, Oscar, poder empezar a ver y aflorar los recuerdos, empezarán a nacer muchas cosas, muchas situaciones que pues lastiman, pero van dejando un satisfactor muy grande. Sé que mi padre estará por arriba, por allá, divirtiéndose, a lo mejor fumándose la pipa y riéndose de nosotros porque estamos ahí, o con nosotros, yo diría. Así es. Doctor Janowski. Quisiera yo destacar en la oportunidad que tuvimos de invitar al maestro Guiarte al Colegio de Cirugía Pediátrica en meses pasados, cómo él nos explicó, entre otras cosas, esa aventura de la cirugía, y cómo atinadamente, usted lo recuerda, doctor, que él no perdía la oportunidad de apasionadamente tratar de intervenir, y cuando ya las condiciones físicas no le permitieron hacerlo directamente, cómo uno percibía su pasión desde el momento como te lo estaba expresando. Y posterior a esto, él, creo yo que en esa velada que tuvimos con él nos dio una lección de vida, de cómo es la primavera, el verano, el otoño, y cómo preparar el invierno. Él, sabedor que se acercaban
los momentos, tuvo una condición de lucidez para expresarnos que, si bien ya no podía apasionarse de una cirugía de la laparotomía exploradora, sí le daba la oportunidad, la vida, de escuchar a un pajarito en la mañana, o de ver una planta, una flor, cosas que nosotros las estamos viendo pasar y no le estamos dando importancia porque estamos en la cotidianidad. Y el doctor quiso dejarnos esas experiencias, esas lecciones. Muchachos, vivan la vida, tranquilos, vivan la vida. Dice doctor Janowski, yo recuerdo que en esa ocasión, que fue también muy honorable como todas las cosas que han pasado, él mencionó porque me comentó lo que iba a decir ahí, y hablaba de que ya no tenía la batuta de la orquesta quirúrgica en ese momento, pero tenía la capacidad de estar sentado en un sillón blando, cómodo, escuchando la sinfónica. Yo creo que esto no puedo más que darles un agradecimiento enorme por acompañarme en este momento. Sí, doctor. Quiero aprovechar la oportunidad para pedirte a ti, doctor Francisco Eguiarte Anaya, que yo, como presidente de la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil, del cual tuvimos el honor de que el maestro Francisco Eguiarte Vázquez fuera miembro, estamos pues pretendiendo la organización del Museo de la Historia de la Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, y hemos ahorita que el doctor Óscar Aguirre hizo recordatorio de muchos nombres de muchos maestros y de la vida que pasamos como estudiantes y de practicantes del Hospital Civil, nos hizo recordar las etapas de la Nevería de la Reina precisamente y de los maestros que mencionó. Entonces quiero pedirte en particular que se nos proporciones una foto más reciente, más última. Tenemos algunas de él, pero quisiéramos tenerlo para aumentar nuestra colección de fotografías de maestros ilustres del Hospital Civil y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara para nuestra acervo cultural que estamos forjando en el Museo de la Historia de la Medicina. Cuente con ello, doctor. Doctor Janowski, ya tenemos que despedirnos. Claro, muy rápidamente, doctor. La figura del doctor Eguiarte para el Colegio de Cirugía Pediátrica es imborrable. Y yo quería comentarle que la mesa directiva en turno y el comité de expresidentes han visto con buenos ojos, y es a través de mi persona como le queremos hacer saber a usted y a su familia que una jornada de actividad académica anual llevará el nombre del doctor Francisco Eguiarte, porque para nosotros es muy importante que las nuevas generaciones de cirujanos pediatras identifiquen la figura del doctor Francisco Eguiarte como uno de los pilares fundadores de la especialidad en la zona occidente del país. Muchas gracias. Entonces, al doctor Eguiarte terminó la vida de la persona, empieza la leyenda. Es una leyenda que todavía tiene muchos capítulos por escribir, y vamos a ser celosos de mantener la trayectoria del doctor Eguiarte en el lugar que se merece. Muchísimas gracias, doctor Janowski. Óscar. Solamente para dar gracias, porque esto tiene su vigencia en tiempo, lo entiendo muy bien. Me siento privilegiado en haber podido acudir con gentes que compartimos ese respeto, ese reconocimiento, esa trascendencia en nuestro propio ser de este personaje tan querido que fue el maestro Francisco Eguiarte. Gracias por la invitación, muy complacidos. Saludos a la familia con todo afecto. El maestro, como lo dijo el doctor Janowski, nunca va a haber desaparecido de nuestras vidas, ciertamente. Pues yo solamente me quiero despedir mencionando gracias a la vida, gracias a mi padre. Paulina. Doctor Eguiarte, sí, antes de despedirnos, solamente señalar de que en el chat recibimos los saludos y las condolencias de varias personas, destacar los saludos de la familia de Aguinaga Padilla y del doctor Martín Dávalos, que precisamente estuvo la semana pasada acá con nosotros, gerontólogo y geriatra. Y bueno, después de este lindo homenaje y alegre homenaje al doctor Francisco Eguiarte Vázquez, nos despedimos, doctor. Hasta el próximo lunes.
en cualquier parte del mundo. Nos vemos. Creo que salió precioso este